La mañana. La mañana. En directo. El Bicentenario. 200 años de Bolivia, no es poco, 2 siglos. Luego de un tortuoso periodo colonial y más aún el prehispánico, Bolivia logra nacer como país. Una persona muy, ¿qué le digo? Atrevida en el buen sentido de la palabra. ¿Sabe qué me dijo hace unas 72 horas cuando le pregunté sobre el Bicentenario? Oye tú, ¿qué dices del Bicentenario? 200 años vamos a cumplir como país. Me dice, ¿sabes qué? El nacimiento de Bolivia es un accidente de la historia. ¡Oh, oh! No, así de claro te lo digo, me dijo. Es un accidente de la historia. Y dejamos la charla porque eso da para 2, 3, 4 horas. Y la dejamos ahí, en algún momento la completaremos. Pero qué respuesta, qué respuesta. El Bicentenario, ¿qué nos une? ¿O qué nos desune? Mire, es importante escuchar a historiadores no solamente de La Paz, ¿no? Que todo La Paz, los de La Paz saben todo. Es bueno escuchar a historiadores tarijeños, pandinos, que estoy seguro los hay, cruceños. Y es el caso de Nino Gandarilla Guardia, que está en contacto con nosotros desde la hermosa Santa Cruz. Historiador, comunicador social, ex líder cívico, fue vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Actualmente preside la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Nino, ¿cómo está? Lo saludo cordialmente, bienvenido, gracias por haber aceptado hablar estos minutos de estas temáticas que no siempre están en la cartelera de nosotros los medios. Un gusto. Muchas gracias, estimado colega, porque también soy comunicador. Gracias por invitarme, estoy a sus órdenes. Este tema del Bicentenario es muy importante. A mi criterio ya se desperdició el Bicentenario. Lo que se puede hacer aún es la conmemoración y algunos espacios de debate. Esta entrevista es tan importante, por ejemplo, son muy pocos los periodistas que se están interesando por la profundidad del asunto. Hay más tendencia a pan y circo. Va a haber un bicentenario en la Casa de la Libertad, unos desfiles, como siempre, un poquito más de plata para que desfilen más gente, banderas, un discurso central y chao. Pero, ¿y qué la parte de la reflexión como bolivianos de que a 200 años de la creación de una república que no termina de componerse porque nació unitaria y corrupta en su sistema de Estado? Entonces, ¿qué hay de esa parte? No hay nada. Es más, se están repitiendo los vicios. Por ejemplo, la historia de los departamentos, de los 9 departamentos, no cuenta, perdón, tengo un problema en la cámara, ¿no? No cuenta para ese bicentenario que está haciendo el centralismo alto peruano, no cuentan los departamentos. No, la historia de nuestros pueblos, de cómo llegamos a ser libres hasta 1825. Por ejemplo, pensar que un estudiante de la zona andina o de Cochabamba o de los valles conozca qué fue la batalla del Pari o la batalla de Santa Bárbara o la batalla de Florida, que hasta en Buenos Aires hay una calle Florida por esta batalla que libró el ejército cruceño. Pensar que la conozcan es soñar, porque el Estado centralista hizo un colonialismo interno en Bolivia, donde quiso tapar nuestra historia, fundamentalmente la de Santa Cruz, que en 1825 Santa Cruz era todo lo que hoy conocemos como Oriente Boliviano. Entonces, el Bicentenario tendría que haber servido para replantearnos una relación histórica entre bolivianos y entre los 9 departamentos y el Estado boliviano. Pero no, va a haber nomás una conmemoración, una celebración, viva Bolívar, viva no sé quién, cuando en realidad el padre de la patria fue Casimiro Lañeta.
la asamblea de tránsfugas del 6 de agosto. Eh, Habían algunos, por supuesto, como Lanza, como Vallivian, que Eh, tenían buenas intenciones, el propio pueblo chuquisaqueño que tenía esa esperanza de generar una patria, claro, pero en el poder, en los protagonistas de la creación de la República, eso estaba todo podrido. claro. Nino, cuando comenzaba esta charla, usted decía, lamentablemente el nacimiento de Bolivia ya tiene cosas caóticas, críticas, nace muy centralizada, corrupta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que este país, esta sociedad, su institucionalidad, quiero entender, o a qué nos referimos exactamente, Nino, que ya nació con ese germen de la corrupción, Nino? Gracias, Pedro Saúl. Eh, si quiere un dibujo más o menos aproximado de cómo fue que nació Bolivia, usted nada más mire cómo está Bolivia ahora, en su ejecutivo y en su legislativo. Le decía que si quiere dar una idea de cómo nació Bolivia, solamente tiene que mirar cómo están ahorita sus órganos del Estado. Lo mismo, solo cámbienles el traje. Unos cuantos bien intencionados y el montón enfilados en intereses mezquinos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, estamos hablando de que la mayoría de los miembros que estuvo en esa asamblea eran, eh, le llama Charles Hernández dos caras. No todos los historiadores están de acuerdo porque le encuentran algunas virtudes a algunos de los miembros de la asamblea, como Lanza, Vallivian, etc. Eh, pero en su mayoría eran doctores que respondían a la logia de Casimiro Lañeta. El padre de Bolivia no es Simón Bolívar. A Bolívar lo han tenido que extorsionar poniéndole su nombre para que quiera que haya Bolivia, porque él lo desautoriza a Sucre sobre la convocatoria a una asamblea del Alto Perú sin saber qué habían definido los otros congresos. Y es más, cuando ya se reúne, se declara la independencia, etcétera, los cruceños llegaron por si acaso tarde, no deliberaron nada. Bolívar le dice a Sucre, eso fue una asamblea deliberante, no fue una asamblea constituyente. Y están los documentos ahí. Recién Bolívar la convoca para el 26. Y después, el propio Bolívar dice en su pensamientos en una hamaca cuando escapaba hacia Centroamérica, cuando no podía todavía entrar con el ejército norteño. Para nosotros, a ver, desde Buenos Aires le llaman el ejército del norte al que sale de Buenos Aires a auxiliar al Alto Perú o auxiliar del Perú. Pero nosotros, desde Santa Cruz de la Sierra, para nosotros el ejército del norte es el de Bolívar y Sucre. Y el ejército del sur, es el que tenemos al sur, es el de Buenos Aires, ¿no? Para ubicarnos un poquito en la geopolítica militar y estratégica de la época. Entonces, bueno, siguiendo con el nacimiento, luego podemos ir un poco para atrás sobre cómo llegamos a la libertad. En el nacimiento, Bolívar nos manda una constitución centralista, prácticamente monárquica, porque nos pone un presidente vitalicio, que gracias a Dios después ha sido modificada esa constitución. Y ahí es cuando ya se establece el sistema unitario. Él en una carta, esas de las cartas de Jamaica, dice, no, el sistema federal es muy avanzado para Sudamérica, dice, no, todavía no están preparados, alguien tiene que tomar el mando de todo, entonces, por eso nos manda una constitución centralista. Y el unitarismo, estimado amigo, el unitarismo es corrupto por naturaleza. ¿Por qué? Porque recoge todos los recursos de todo un país para ponerlo en una sola caja que se llama Tesoro General de la Nación. Y alrededor de ese TGN danzan los corruptos de todos los tiempos. Nino, un detalle, Nino. Yo comparto eso de que el centralismo secante es dañino para una sociedad y para un país. Pero en el nacimiento de Bolivia, usted decía, Nino, que Bolivia lamentablemente nació muy centralista. Pero en ese momento, voy a ser de abogado del diablo,
no había otra que Bolivia sea centralista porque era un país deshabitado, solo ese eje presentaba poblaciones considerables, las más conocidas, con ciertas instituciones. Entonces, por fuerza mayor, Bolivia tenía que ser centralista porque el resto del país terminaba de nacer y habitantes incluso le faltaban. ¿Qué dice Nino sobre eso? Diga usted que al principio, tenemos que ver lo siguiente, las famosas republiquetas no necesitaban un gobierno central, venían los realistas, tenían mandos desde Lima, ¿no? Y las republiquetas se manejaban a través de sus cabildos, era soberano. Los cabildos mandaban en las ciudades, en las capitales, y de las capitales a sus provincias. Entonces había un sistema federal ya. Argentina va a tener que tener una guerra federal en los próximos años, inmediatamente, en los 800 igual. Entonces, pero fíjese una cosa, al comienzo había un cierto respeto, porque por ejemplo a los departamentos, a Santa Cruz, a Chuquisaca, a Cochabamba, enviaban presidentes del departamento. El concepto de prefecto vino después. Presidente del departamento de Santa Cruz con sus 5 provincias. Presidente de Chuquisaca. Así lo mandaban con esa designación. Ahora nosotros, en el particular ya de Santa Cruz, nosotros conseguimos nuestra libertad con nuestro propio ejército. Acá no hubieron montoneros ni guerrilleros. Bueno, hubo una guerrilla, pero nosotros tuvimos un ejército de línea. El ejército cruceño tenía su estado mayor, tenía su infantería, su artillería y su caballería. Y tuvimos 3 grandes batallas continentales, la batalla de Florida, 1814, la batalla de Santa Bárbara, 1815, y la batalla del Pari en 1816. En alguna otra oportunidad podemos explicársela cuchillada por cuchillada las batallas. Y cuál fue su repercusión sobre el continente y sobre la libertad de Bolivia. Pero ninguna de las batallas, victorias, ya son celebradas en este país. ¿Qué es lo que pasa? Le echaron tierrita encima para que no se sepa que los cruceños contribuimos a la libertad del continente, con sangre, con ejército. Entonces, porque aquí nadie vino, ni el ejército auxiliar de Buenos Aires, el único que vino fue Warnes con Mercado y 12 soldados, acá teníamos más de 1000, y en Santa Bárbara hemos peleado con 2000, ¿no? En el Pari con 1300 contra 1600, entonces, y menos de la zona del Alto Perú, que obviamente siempre estaba controlada por los realistas, se rebelaban, luego volvían a ser controlados. Santa Cruz se constituye en un centro de contención de la avanzada realista hacia las Provincias Unidas. Claro. Y viendo San Martín que por el Alto Perú no iba a poder hacer nada, es que hace el cruce de los Andes y le sale por atrás, libera Chile y después va a Lima. Claro, Entonces, Nino, yo le decía, por eso es que la historia dicen que la escriben los vencedores o los que tenían la mayoría para imponer cierta idea, por mucho que fuera negativa. Y me parece que lamentablemente muchos pasajes de la historia boliviana y mundial se han escrito así. Por eso es que creo que el papel de los historiadores objetivos, profesionales, cientistas, diríamos así, es tan importante, porque comienzan a escudriñar esos otros rincones que algunos quisieron que no se escriba, pero están ahí y tienen algunos datos y es cuestión de tomarlos y mostrarlos también a las sociedades de este tiempo. Nino, yo quiero volver un poco a lo que usted decía. Vean a los parlamentarios, a la política de hoy, y solamente cámbienle el traje a la época republicana y se van a dar cuenta que poco nada hemos avanzado. Los famosos doctorcitos y eso. Ahora, yo pregunto esto, Nino. Entonces, me pregunto como una persona ciertamente joven, ¿con qué lógica nació esa república, ese país, ese congreso? Los que fueron embestidos como parlamentarios, congresistas nuestros, ¿a qué lógicas respondían, Nino? Porque Bolivia venía de haberse liberado del yugo español, que sobre todo había sometido al indio,
a todos quienes habitaban este territorio antes de la llegada de los españoles. Al hermano indio, al campesino, lo sometieron y el gran objetivo era liberar a ese grupo social de ese imperio, de ese sometimiento. Pero en el camino, Nino, ya existían los mestizos, ya habían los criollos, ya se había mezclado mucho la sociedad de ese tiempo. Entonces, Nino, aterrizo, esos señores congresistas, ¿a qué sector de la sociedad de esa nueva Bolivia respondían? ¿Eran amigos de quiénes? ¿Cuáles eran sus lógicas económicas, sociales, políticas? ¿Eran realmente los campesinos, los indios que habían sido colonizados, liberarlos e incorporarlos y proyectarlos en el país que nacía? ¿O qué tenían en la cabeza esos congresistas y esa gente de la política? Gracias por la pregunta múltiple, porque son varias preguntas en una. Yo le respondería inicialmente a qué parte de Bolivia se refiere, para responder yo mismo, ¿no? Porque fíjese, a partir de los himnos nacionales, del himno nacional, el himno departamental, morir antes que esclavo vivir, nosotros acá lo repetimos como loro por respeto a un país donde sí hubo esclavitud en la zona andina, pero nosotros decimos en nuestro himno, la España grandiosa, aquí plantó el signo de la redención. Acá el tema de la esclavitud fue mínimo. Habían unas normas que acá sí en el virreinato, que acá sí se cumplían en una buena proporción, pero esas normas en las minas no se cumplían, ¿no? El hecho de que la corona quería, por ejemplo, en la fundación de Santa Cruz de la Sierra, Ñuflo Chávez ordena que a todos los indígenas, a todos los nativos, se los atraiga, dice, al Estado y a la fe cristiana a modo de españoles. Bueno, hacia 1825 había muchos negros libertos, esclavos solamente habían los comprados, la época en que hay un auge del café y del azúcar, llegan a Santa Cruz esclavos para el tema de la caña, pero después la mayoría o eran libertos de acá mismo. Habían hasta negros empresarios, por si acaso, empresarios de la miel, ¿ya? Y había el tema de los que se escapaban del Brasil. La corona portuguesa le reclama a la española, incluso en Santa Cruz de la Sierra, se escapan y se van y están libres en Santa Cruz. Bueno, entonces hay un concepto diferente entre el morir antes que esclavo vivir y la España grandiosa, aquí plantó el signo. Bien, es nuestro derecho, y no solamente de Santa Cruz, sino de cada departamento. Por ejemplo, Tarija en su himno dice, de Tarija la estrella algún día brillará con más vivo fulgor, entre tanto a la patria cantemos, dulce himno de paz y de amor. Es su derecho de Tarija, por su historia, cantarlo así. Bueno, entonces, en 1825, bueno, hablemos primero de 1810, ¿por qué es que Santa Cruz y por qué es que cuando hablemos de Bolivia, hablemos de dos regiones que se han unido, ya sea a la fuerza, ya sea mañosamente, pero se unieron al fin. Dos regiones que se unieron para hacer una república. Claro, yo quiero remarcar, Nino, yo quiero solamente remarcar este detalle, Nino, que usted dijo, porque me parece importante, solo lo voy a remarcar. Cuando yo le hice la pregunta, usted me dijo, ¿de qué parte de Bolivia me está hablando cuando hacía referencia al sometimiento, al incario, a los españoles? Y usted dijo, acá en este lado del país, en Santa Cruz, en el oriente, no hubo ese nivel de esclavitud, no lo hubo. Y ese es uno de los detalles que no hemos terminado de estudiar y comprender, creo, los bolivianos, porque esas dos partes se unieron. Continúe, Nino, o sea, se unieron dos lados en los que no se habían vivido las mismas cosas. Así es. Incluso cuando vemos, por ejemplo, los modelos de desarrollo ahora, imagínense si Santa Cruz no hubiera desarrollado el modelo con el Estado en contra. Porque no solamente que en 1825 Santa Cruz no pudo constituir un Estado propio, se unió con esa fe de quienes estuvieron de protagonistas, fe por un lado e intereses por otro, porque Seoane y Caballero, nuestros representantes, eran doctores de Charcas también. Pero bueno, la cosa es que se unieron, no estamos para entrar a otro tipo de... Se unieron ya. Pero imagínense 200 años con un Estado en contra.
a meterle bala a los cruceños, matar a sus dirigentes, sangre por aquí, sangre por allá, acusaciones de separatismo, todos los 200 años ofendiendo, fastidiando nuestro territorio, quemando nuestros bosques. Y aún así Santa Cruz desarrollando una agropecuaria, desarrollando todo lo que funciona, por el momento nada más funciona, en cuanto a producción, a la producción propia de sembrar y generar riqueza y generar una economía para el país. Yo le decía, ¿cómo es posible entonces que a esa otra Bolivia distinta, que no fue lo mismo que el Incario, Tiwanaku, ni esas cosas, no la pudimos entender y hasta ahora, y eso lo arrastramos, pero nos unimos ambos lados para ser una nación, pero creo que no hubo líderes para tejer el vínculo con ese oriente, Nino? Porque murieron en batalla. Los patriotas, para que una república haya surgido con patriotismo, con visión de Estado, con visión de lo que usted me decía, de poder mejorar la vida del indígena, de integrar las clases sociales, eso solo lo hacen los idealistas. Y los idealistas fueron muriendo a través de la guerra. Belgrano, Warnes, habían estado, y después a los que quedaron vivos los marginaron. Por ejemplo, nuestro libertador cruceño José Manuel Mercado, que sostuvo la independencia después de la muerte de nuestro libertador Ignacio Warnes, cuando en Santa Cruz se lo elige gobernador en febrero, nosotros tuvimos dos fechas importantes en el final de la guerra. El 14 de febrero de 1825 entra el Colorado Mercado, José Manuel Mercado, con la caballería y se rinde la guarnición española y se une al ejército libertador. Al día siguiente, el 15 de febrero de 1825, el mismo José Manuel Mercado, ya declarado gobernador, es reconocido por el Cabildo y se proclama la independencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sucre nos manda un interventor y nos invade el ejército colombiano. Nadie sabe eso en Bolivia. El ejército colombiano vino a invadir Santa Cruz para cambiarnos el gobernador. A ver, Nino, este detalle, ¿fue el ejército colombiano el que invade? A ver, vamos a coordinar unos detallitos internos, Nino, con mi coordinador, bueno, aprovechando esta pregunta bueno, es que es el tema del Zoom y algunos detalles que hay que ajustarlos. Aprovecho esta pregunta con Nino para que producción coordine esos aspectos y no tengamos un corte muy anticipado a lo que son las noticias de la hora. Ojalá que después de eso podamos tener un tiempito más a Nino Gandarillas. Se da cuenta qué importante. Mire, yo cuando estaba en el colegio, no sé si tú, que eres mi contemporáneo, o usted que es mayor, o tú que eres ahora joven, yo cuando estaba en el colegio me preguntaba y decía, bueno, a mí me están enseñando todo lo que es el imperio incaico, Tiwanaku, todo lo que es el occidente y esas cosas. Y en algún momento me pregunté y dije, oye, pero ¿y de Santa Cruz? No sabemos nada. Claro, nos decían el sombrero de Sao, el oriente boliviano con toda su riqueza vegetal y a lo mucho llegábamos ahí. Una que otra cosita de referencia histórica, su extensión territorial, pero en resumen Santa Cruz era la gran riqueza natural que tiene. Pero yo no encontraba profundidad de historia y más detalles como los que me daban del occidente. Y yo decía, ¿y por qué no han escrito eso en los libros? No, me parecía muy interesante esos cuestionamientos. Y ahora Nino Gandarillas tal vez nos está dando la explicación de por qué nuestro Estado, nuestro sistema educativo y todo lo demás no nos ha unido precisamente. Nino, continúe, usted decía que, por ejemplo, el ejército colombiano llegó hasta ese lugar, que ustedes pelearon mucho por ser una región independiente. En algún momento incluso me dijo, no hubiera sido raro que Santa Cruz hubiera visto la posibilidad de nacer como una nación propia, como que Tarija tuvo la posibilidad de decidir ser parte de Argentina, ¿sí? Estuvo en sus manos, pero decidió ser de Bolivia
Nino. Sí, por supuesto. Hay siempre en todos los pueblos diferentes corrientes de pensamiento y en ese tiempo en Tarija venció o se impuso la corriente de que tenían que pertenecer a Bolivia y bueno, yo creo que está bien, pues no, los amamos a nuestros hermanos tarijeños, ahora ellos saben cómo les ha ido. Sí. Bueno, por eso dicen, de Tarija algún día la estrella brillará con más vivo fulgor, entre tanto a la patria cantemos dulces himnos de paz y de amor. Bueno, hay que considerar que, bueno, me ha alargado un montón de preguntas y están congestionadas, aquí voy a tratar de ir sacando No, adelante, adelante, dale, Nino. cuáles eran los intereses de los que construyeron, de los que hicieron la República en su nacimiento, pues eran económicos. Estaban soñando con amasar los tesoros de las minas y del tesoro general de la nación. Se iluminaban sus ojos de color plata. ¿Ah? Entonces, obviamente, ¿qué les importaba el saldo? ¿Qué les importaba que Cañoto hubiera peleado por la patria? No, mándenlo a Chiquitos donde no moleste a Cañoto, ¿no? Mercado no, a ese denle algún puestito, denle medio sueldo, pero ya no, pero él no puede ser gobernador de Santa Cruz, dijo Sucre, no, denle medio sueldo. A nuestro libertador, al que sostuvo 15 años de guerra, el criminal de Sucre, porque era un criminal de guerra, si no, cualquiera puede entrar a la red y busque la masacre de Pasto, cuando todo un pueblo arrasó Sucre, pero bueno, no es el tema. Pero se pusieron de acuerdo Olañeta y el mariscal Sucre. ¿Cuáles eran las ideas de cada uno? Pues los historiadores han estado trabajando en ello. Sucre le dice a Bolívar que lo que quiere es evitar el desorden. No, porque le llama la atención, pues Bolívar, ¿no? A Sucre, obviamente, a Bolívar le extorsionaron poniéndole el nombre de la República de Bolívar y a Sucre lo premiaron poniéndole el nombre de la capital, está clarísimo, ¿no? Bueno, pero ¿cuál era el pensamiento de Olañeta? Mientras Sucre quería resolverlo el problema de la desunión, del caos, según él, acá no teníamos ninguna desunión por si acaso, estaba bien la cosa, pero él le dice, ese argumento le pone a Bolívar. Pero por otro lado estaba Olañeta con su logia, tratando de agarrar el poder del Alto Perú. Era su pensamiento, hasta la serpiente tiene derecho a tener su veneno, ¿no? Era el pensamiento de esa corriente de poder que en ese momento estaba construyendo esa idea. Y los patriotas que tenían que construir un país ideal, o por lo menos con una proyección ideal, o habían muerto en batalla, o estos señores con el ejército, entre comillas, libertador, porque en lo que hoy es Bolivia, el ejército libertador no liberó nada. No tiraron un solo tiro a favor del Alto Perú y menos de Santa Cruz de la Sierra. Para la gobernación de Santa Cruz de la Sierra y sus 15 provincias, los únicos tiros que dispararon fue para matar cruceños que se oponían a ellos, porque vinieron y marginaron a todos nuestros patriotas, a nuestro ejército lo sacaron de la capital para poder hacer esa elección mañosa de Seoane y Caballero. Bajo las balas, bajo los fusiles colombianos se lo ha nombrado a Seoane y Caballero acá. Y fíjense, usted hablaba de la parte de la vegetación, de los ríos. Bueno, toda esa parte que está en el Acta de Independencia de Bolivia, el 1 de agosto ya estaba aprobado. O sea, ya nos metieron antes de que llegue Seoane y Caballero. ¿No le parece que hay una matufia ahí? No habían llegado, ellos tenían unas instrucciones que le había dado el cabildo, hagan esto otro, pidan esto otro. Dice, pues no, las instrucciones del cabildo. Yo le preguntaba a Nino antes de la pausa, y toda esa cultura en el Oriente, esa vivencia, esa realidad, esos liderazgos, ¿conocía lo que ocurría en el Occidente? ¿Sabía de eso? Y al momento de decidir si hacíamos juntos una nación, ¿estaban animados para unirse a ese otro lado del territorio, a esas tierras altas, Nino? ¿De eso se sabe algo? Bueno, lo que hay que considerar en esa etapa
es que en la etapa colonial, o mejor dicho, la etapa virreinal, había un comercio con el Alto Perú y con el Perú. Los productos de Santa Cruz salían en mulas hacia esos mercados. Entonces había un conocimiento, todavía no había migración, ¿no? Todo era nomás cuando venía algún extraño acá en medio de la selva, era un nuevo gobernador español, o que había estado seguramente en las Provincias Unidas, o que había estado en el Perú, pero bueno. Había, sin embargo, una relación comercial normal. Cuando viene la etapa de la independencia, la relación de repente más fluida, aunque con muy poco apoyo sustancial. Por ejemplo, el único que alguna vez mandó unos cuantos caballos, hay un documento que encontró una historiadora argentina que dice que desde Salta, Güemes, envió unos caballos al gobierno de Warnes. Otro prócer libertador que estaba pendiente de las cosas de Santa Cruz era Belgrano. ¿Por qué? Porque Warnes y Belgrano se habían criado juntos en Buenos Aires. Warnes había sido su secretario, su ayudante de campo, y lo manda de gobernador a Santa Cruz en la misma época en que lo manda a Arenales, a Cochabamba. Entonces, la parte militar estaba más fluida la comunicación entre los patriotas con el ejército auxiliar que venía de Buenos Aires. En cambio, la parte realista venía la relación más con Lima. Entonces, esa era, pero si usted dice, ¿se conocían? Claro que se conocían. Yo le voy a decir una cosa, en toda la historia común que ha habido, no solamente con el Alto Perú, sino también con las Provincias Unidas, que también eso se ha tapado, no conocen o no conocían recién en estos años en la década de los bicentenarios, en el lustro del bicentenario de nuevo, hemos comenzado los historiadores a intercambiar así como este programa, hemos tenido congresos, porque tampoco se conoce nada en la parte sur de la relación que hemos tenido. Si hubiera esa relación de conocimiento, el pueblo boliviano andino amara más al cruceño por los aportes que le hemos dado a la patria. ¿Ah? Entonces, nosotros conocemos todo de Manco Cápac, Mamahoyo hasta Arce. ¿Ya? Porque están, ¿no? Evito entre medio. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos los meten en un colonialismo perverso, similar al que hacía Hitler con los niños del Brasil de quererle cambiar el color de ojo. A nosotros los cambas nos quieren hacer colla a través del sistema educativo. No digo que sea bueno o sea malo, pero no somos pues eso. No somos pues. Tenemos derecho a hacer lo que somos. Y ¿sabe qué? El pueblo, de la manera espontánea, como usted y yo, pero con esa amabilidad que nos estamos tratando, el pueblo se ama, comercia, se casa, se hace el amor, tiene hijos. Es la política, el Estado, la marmaja del TGN, lo que hace que los políticos corruptos de turno del sistema unitario hagan odiar a Santa Cruz para internarse dentro de la Plaza Murillo. ¿Sabe qué, Nino? Yo pienso que nos falta demasiado recorrer ese camino de comprensión y de asimilación del otro. Lo digo con mucho pesar. A mí seguramente la vida no me va a alcanzar, Nino, para ver, ojalá aunque sea un poquito lo viera, el emerger de liderazgos de talla que construyan este camino para Bolivia, entre bolivianos. No sé si la vida me dará, pero... Ojalá que nos den. Sí, ojalá. Y mire, cuando yo lo escucho, por ejemplo, a David Choquehuanca, el vicepresidente del país y anteriormente canciller. Habla muy bonito, pero no hace nada. Todo mi respeto, digamos, para Choquehuanca, un intelectual aymara, pero cuando yo lo escucho hablar de nuestro Capacñán, volver a nuestro Saraui, mi respeto para la cultura aymara andina, mi respeto profundo porque es parte de Bolivia. Pero yo veo ahí a un hombre con una sola mirada, obcecado en solamente esa mirada, porque así fue su construcción desde su educación. Bueno, ok, está bien, tampoco lo vamos a juzgar, pero no lo veo abrir el horizonte
y hablarnos de la otra Bolivia, de esa cruceña, de eso que usted acaba de decir. Al Tumpa lo menciona de florero nomás, ¿no? Hace Sí, toda su exposición muy poco, andina, ¿no? la cosmovisión andina, y el Tumpa y el guaraní dicen nada más, y vuelve a su cosmovisión andina. Muy poco. Vamos, ¿qué diría el Tumpa, no? Yo lo veo más nostálgico del occidental, y no lo veo abierto a lo otro. No lo veo tendiendo puentes, ideas de cómo conocer mejor al otro, qué es el otro, y solamente la idea de volver a un camino mío. Yo quiero a ese, y no integrarnos, porque al fin y al cabo ambos ya somos parte de una nación, nos guste o no, y juntos tenemos que caminar. Y por el otro lado, Nino, le decía, no veo esa construcción de ese camino, de esa identidad colectiva, y con esto quiero terminar. Pero Nino, plurinacional, Pedro. Sí. ¿Acaso no dice que es plurinacional el Estado? No, claro. Plurinacional solo en el papelito, en la letra, y de ahí se acaba. No sale un centímetro del papel de plurinacional. Sí, pero usted, a mí me marca lo que usted dijo, Nino. No nos quieran volver occidentales, o no pretendan desde el gobierno, desde esa lectura muy andinocentrista, como se le llama, no pretendan volvernos collas u occidentales. Somos lo que somos y tenemos derecho a coexistir así en este país que se supone es de todos. Eso para mí me parece fundamental. Nino, ya en este último bloque a manera de cierre, esta identidad colectiva común que se supone toda sociedad, todo país tiene que construir para avanzar en un objetivo común. Según usted, no la hemos logrado hasta ahora, no la tenemos, y ¿usted cree que la vamos a tener en algún momento, Nino? Claro, hay que considerar cuando no se respetan tus derechos naturales e históricos, vos te aferrás a ellos y tratás de poner límite. Sí. Cuando se reconocen, ya, ustedes son chapacos, ustedes son cambos, ustedes son andinos, ustedes son afro, ok, pues, como teóricamente reconoce la Constitución, lo reconoce solo el papel porque nadie más lo reconoce. Si eso fuera realidad, comienza uno a buscar los elementos en común. Somos bolivianos, somos seres humanos, todos queremos progresar. Bien, pero de ahí viene la política con sus referentes económicos, donde, por ejemplo, no hay cómo meterle a la cabeza a los socialistas de que en el oriente boliviano tiene que ser una economía liberal. No, toda Bolivia tiene que ser socialista. Y a los liberales creen realmente una locura que con semejante pobreza en la zona andina le van a poner un sistema liberal. Eso solo va a beneficiar a 4 tipos. Sí, entonces, qué gran cosa la que usted acaba de decir, qué gran cosa la que acabas de decir, Nino. Bueno, entonces, la naturaleza del país, ¿qué es lo que te exige? Te exige, hemos dado un paso pequeño pero sustancial en las autonomías, ¿ya? Yo le digo, Bolivia o profundiza totalmente su autonomía o tiene que pasar a un sistema federal. Pero no solamente federal, porque puede poner, así como dice plurinacional, puede decir federal un día y no pasar nada. Ser un federalismo centralista. También. No puede, por favor, no es eso. Tiene que haber un poco de patriotismo. Fíjese, como hay diferentes realidades, el municipio de un municipio de un pueblo que está sumido en la pobreza, en la zona andina o en los valles o en el Chaco, tiene un concepto diferente de administración que, por ejemplo, la ciudad capital de La Paz o la ciudad capital de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, la autonomía municipal sí funciona. Entonces, nada más hay que crecer un poco. A las autonomías hay que hacerlas plenas para ir a un sistema federal. Y una vez los departamentos que tienen mejores condiciones para generar riqueza mediante un sistema federal, mejor dicho, de un sistema liberal, generarán los impuestos necesarios para que en otro departamento donde no hay, Potosí, por ejemplo,
Oruro, no sé, si siguen así y no le reconocen su riqueza, bueno, si no se desarrolla, entonces van a necesitar un sistema un poco más social en su gobernación. Entonces, pero la plata tiene que salir de algún lugar. Si todo lo hacemos socialista, no va a haber de dónde generar riqueza. Y si todo lo hacemos liberal, ¿cómo le vamos a hacer generar empresas e industria a un pequeño pueblo que escarba la tierra y busca y le pide al Señor que le llueva alguna vez para que surja la... No puede. Sí. Hay que ser sensato, hay que ser patriota. Claro. Hay que ser patriota de verdad. No es nomás asaltar las tierras acá, quemarlas para ampliar la frontera agrícola, para mandar traficantes de tierra. No es nomás decir yo a los comunistas los corro y los pongo este otro, o a los fachos los corro y pongo un... No hay patriotismo, hay egoísmo. Claro, Nino, esta es una sociedad que tiene niveles de pobreza, áreas de pobreza, que per se, sí o sí necesita la presencia del Estado. El Estado, claro. La necesita. Y claro, tú decías ahí, bueno, y vienen los liberales y esa gente pobre que está arando con sus manos la tierra, le quieren hablar de la bolsa de valores, las tasas de intereses de los bancos, del liberal. Pero ¿qué te va a entender? ¿No? ¿Qué te va a decir? ¿Con qué? O sea, yo quiero comer. Lo primero que te va a decir es yo quiero comer. A ver, primero solucionemos eso. Nino, ahora, lo que está mal es que hay ideólogos que creen que porque hay zonas así tan castigadas, todos tenemos que estar castigados. No, señor. No hay que igualar para abajo. Hay que dejar que el ser humano desarrolle y aprovechar ese desarrollo para ayudar al que tiene menos. Nino, quiero plantearte esta pregunta para terminar, me quedan 4 minutos. Yo tengo una preocupación en sentido de que la generación de identidad colectiva regional tiene un riesgo. Puedes construir esa identidad a partir de contra algo, o sea, contra algo o contra alguien. Yo construyo mi identidad no, digamos, porque nos entendemos, nos queremos, sino tenemos que unirnos para luchar contra estos otros, que son nuestros enemigos, y los vamos a destruir. O sea, esa construcción de identidad, no sé si peligrosamente en Bolivia, en términos regionales, en algún momento se ha dado o se está dando, Nino. Claro, por ejemplo, un partido de la selección boliviana, que es el único fútbol que miro, ya podrá darse cuenta que no tengo casi muchas satisfacciones con el fútbol boliviano, pero lo miro. Pero un partido de la selección boliviana te hace más integración que millones y millones queriendo obligar a unos a ser como otros. Entonces, tiene que haber un concepto de integración donde sea integrémonos, no intégrensenos. Y la integración parte del respeto, de la aceptación de cómo es la otra persona y buscar las coincidencias. Bueno, tenemos un futuro común, no tenemos otro estado ya sea como sea, este es el nuestro. Respetémonos, y debió el bicentenario, pero imagínense, usted y yo somos una isla aquí trabajando eso. Bueno, entonces, cuando debieron los recursos del Estado promover un diálogo nacional para plantearle al país en el 6 de agosto, hay unos 2 mesecitos más, 3 mesecitos más, porque ya las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Claro, pero debió aprovecharse el bicentenario para eso. Lo de la integración, lo que dijiste, me gustó mucho, Nino. Cuando tú pides integrar al otro, ¿no? Nos integraremos, nos tenemos que querer, pero respeto a las identidades, por si acaso a las esencias, sí. Pero cuando tú dices, mira, te vas a integrar a mí, o a este país, o a esta sociedad, o a esta región, así, así, así y así. Estas son las reglas, y si no te mato, y si no te invado, y si no te gusta a que descuarticen a tu gente. No, pues no es así, por Dios. Exacto, o sea, si te dicen, y si no te gusta un poco más, te vas. Y vas a tener respuestas duras, y luego no te quejes, ¿no? Bueno, Nino, ha sido un gusto conversar contigo, una mirada cruceña, camba. ¿Cuánta falta nos hace hablar así?
¿Quién promoverá estos diálogos? Deberían haberlo hecho ellos, ¿no? Los que dicen que eran nuestros líderes y gobernantes, no lo sé. Nino, te agradezco mucho y ojalá podamos contar contigo a futuro para seguir hablando de estas cosas que creo nos desnudan como sociedad. Muchas gracias, Pedro, muy amable. Gracias por sacármela con tantas preguntas así tan buenas, todo lo que hemos podido hablar. Sí. Y en un mes podríamos hacer una evaluación de cómo ha avanzado el Bicentenario, ¿no? Sí, Nino, perdé cuidado, te vamos a convocar como a los otros historiadores, politólogos que vamos a llamar para hacer este tipo de charlas que son, insisto, de las que tanta falta nos han hecho falta a lo largo de la historia de nuestro país. Nino, un gran abrazo, un gusto haberte conocido. Gracias. Y que sea hasta pronto. Igualmente. Nino Gandarilla Guardia, historiador cruceño, comunicador social, ex líder cívico, fue vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, actualmente preside la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz.